La violencia, el terrorismo, el accionar sobre una persona, los incluye a todos aquellos que forman parte de su entorno afectivo. Nos sucede en los hechos más cotidianos, habituales, cuando vemos un episodio en el que una víctima es llorada por sus familiares, por aquellos que lo conocieron, los que reclaman justicia, los que piden que esa situación no quede impune, pero que van a sobrellevar ese dolor durante toda su vida. La dictadura militar dejó muchos de estos ejemplos. Lo pudimos ver en 1985 en la película, cómo los sobrevivientes hablaban sobre las víctimas y ellos mismos eran víctimas de esa situación. Y sucedió durante el fin de semana, en la Feria del Libro, casualmente en el Día de la Madre también, en la presentación de una de las publicaciones que contaba, entre tantas historias, la de Susana Miranda. Susana fue la pareja de Peco Duarte, uno de los riocuartenses desaparecidos en la última dictadura. Y ella también debió sobrellevar el dolor, la angustia, la preocupación por su hija Clarice y por ella misma, de que quizás podía ser parte de ese mismo desenlace. Esa realidad que fue revelando en las víctimas muchísimas otras víctimas sobrevivientes que debieron conllevar esta tragedia. Y está aquí junto a nosotros Clarisa, la hija de Susana y de Peco. Cari, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Qué importante en el libro de Alexis Oliva y en esta historia que se narra sobre Susana, sobre tu mamá, empezar a visibilizar estas historias, ¿no? Porque tu mamá también fue víctima de la dictadura. Sí, sí, es así. Para mí fue muy grato que Alexis Oliva, un periodista tan reconocido, incluyera en su libro la historia de Peco Duarte y también de Susana Miranda. En la nota de la Aparecida están mucho de lo que nos pasó a nosotros, los familiares, el daño que le causa a la persona que queda, porque mi mamá no dejó de buscarlo nunca a mi papá después de su secuestro, pero ella quedó con una secuela psiquiátrica que la llevó hasta el último día de su vida. Y bueno, esa vivencia hace que yo me críe con ella en ese estado. Y no era fácil sobrellevar como niña las dos situaciones, estando mi papá desaparecido y estando mi mamá con poca salud mental. Mi mamá es una víctima del terrorismo de Estado, en lo que llaman la extensión del daño. Ella no fue reconocida por el Estado, pero nosotros hicimos y vamos a seguir haciendo todo lo posible, porque se fue con ese dolor en el alma. A ella no le tocó las cárceles de la dictadura, pero sí le tocó un exilio interno. Ella estuvo 4 años y medio después de ese secuestro y de que la amenazan a ella, y yo era chiquita, tenía 1 año, se refugia en su casa materna. Y cómo es la familia la que quiere hacer una especie de protección sobre ella. Y ella estaba muy aterrorizada, no podía salir a la calle, no quería por miedo. Y yo a mi mamá la recuerdo así. Este contexto, Clary. Ella deja de salir del hogar, tiene miedo, había sido amenazada, temía por ella, pero también por vos. Vos eras una beba. Sí, exactamente. Sí, yo tenía 1 año cuando pasó el secuestro. Fue un 1 de marzo de 1976. Y bueno, a partir de ahí, que mi mamá tenía 18 años, era muy jovencita. Mi mamá le costó muchísimo sobrellevar la situación y al punto tal que su psiquis por este tema de sentirse muy perseguida empezó a decaer. Y bueno, y a mi mamá le tocó todo esto, ¿no es cierto?, transitar por neuropsiquiátricos y no fue fácil sobrellevar a su enfermedad. Ella siempre lo buscó a mi papá. Quiso que yo siguiera también su lucha y que yo siguiera su ejemplo, porque mi papá era un militante social y así lo rescató ella siempre. Si yo todo lo que hago, lo hago también porque ella me lo inculcó, ella supo calar hondo en mí. Mi mamá era una persona muy solidaria y sufrió muchísimo tener que estar adentro en su casa, en ese exilio interno, porque realmente
muy poca gente sabía que ella estaba ahí y era el círculo solamente más íntimo de la familia. Claro, Los eran vecinos episodios no que no se podían sabían. visibilizar. La gente no conocía Exactamente. lo que estaba pasando con las víctimas sobrevivientes. Exactamente, la mayoría de la gente creía que ella estaba desaparecida también. Y en el informe del jardín de infantes, mis padres no estaban, yo estaba al cuidado de mi abuela. Fue duro también para mí porque yo no decía que mi mamá estaba viva, porque bueno, me decían eso, que la tenía que proteger y eso estaba en mí también. Una enorme carga para vos. Y yo era muy pequeña, la verdad que era muy pequeña. Pero yo me crié al lado de mi mamá, hacíamos una promesa de rodillas todas las noches. Te grafico esto por lo que pasa a un familiar, ¿no es cierto? Que no hace el olvido, digamos, no se entrega a ese olvido. Que lucha por la permanencia, lucha para que esa persona no desaparezca como quisieron hacer. Entonces, todo esto a mi mamá siempre me decía que el peor dolor de ella era no haberme visto crecer en una plaza o haberse perdido esa infancia. Porque lo demás estuvo siempre estuvimos muy unidas a pesar de que ella no se sentía bien. Y después, por supuesto, cuando me llevan a visitarla a ella, a neuropsiquiátricos, verlas en esa situación, para un niño o una niña en este caso era muy difícil. Desde que tuve uso de razón, me propuse esto en la vida, salir a demostrar todo este daño que nos hizo el terrorismo de Estado. Por estas personas que no pudieron rehacer la vida, por las personas que ya no están, y creo yo que ahí está la solidaridad de todos. Que conozcamos los casos y que comprendamos que esto no tiene que volver a ocurrir. ¿Cuándo comienza a aparecer la visibilización de lo que estaba ocurriendo con Susana y con otras muchas víctimas, entre ellas vos, ¿no? que habían logrado? Porque Susana no podía ni siquiera ir a trabajar, tu mamá. No, mi mamá nunca tuvo un trabajo formal. No fue una cuestión coyuntural solo en la dictadura. Muchísimos años debió sobrellevar esto. Sí, muchísimos años. Inclusive cuando hubo la primera internación, porque ella estaba muy mal, allá por el año 81 más o menos, 80, 81, que estábamos en dictadura, primero la internan acá en el hospital San Antonio, en el hospital donde ahora es el nuevo hospital, pero ahí había un hospital que era más específico de adicciones y de salud mental. Ella tiene ahí su primera internación y la verdad que no anduvo bien el tratamiento, entonces se decide llevarla a Córdoba. En Córdoba pasó por un hospital, una clínica privada, porque nosotros no teníamos dinero, siempre así también. Quien era nuestro sustento era mi papá y estaba desaparecido. Así que bueno, quien estaba al frente de la familia era su mamá, mi abuela, quien es quien me cría, y tenía hijos adolescentes también. Así que bueno, la familia hizo un esfuerzo tremendo para poder pagarle esta clínica, porque el Estado no lo hacía, digamos. Ahí en esa clínica ella pasa momentos muy difíciles porque la reclutaron en una celda, prácticamente era una celda, y no tenía ningún tratamiento para ella eso. De eso lo ha contado inclusive en entrevistas mi mamá, de lo que pasó ahí. Y después se consigue trasladarla al neuropsiquiátrico de Córdoba, que ahí había talleres más específicos, y se notician los organismos de derechos humanos, por ejemplo, familiares. Porque ella tenía una amiga que era de Río Cuarto, que su esposo, su novio en ese momento, estaba allá en Córdoba y su papá militaba ya en familiares. Entonces la van a ver, le preguntan, por supuesto, qué es lo que necesitaba, hacen contacto con el MED, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y a partir de ahí empieza todo este entramado social de que se conoce el caso y empiezan a ayudarla con medicación. No solo con medicación, sino con visitas, con apoyo emocional, porque mi mamá estaba muy mal, todavía seguía muy mal. Entonces, en este proceso ella recupera un poco su vida, si se quiere, que estaba muy deteriorada,
por lo que le había pasado, su salud, con amigos y con organizaciones que estuvieron al lado de ella. Más adelante también Madres de Plaza de Mayo se preocuparía por su caso y también colaboraría con la medicación, porque siempre tuvo medicación todo el tiempo y era muy cara, no teníamos para pagarla. Nosotros, mi abuela, digamos, era viuda, su marido trabajaba en el ferrocarril, era una pensión solamente la que tenía, y trabajaba también en casas de familia, hacía planchado y lavado. Así que éramos muy pobres, no teníamos nada. Y bueno, todo esto, la situación de mi mamá, que estaba al total desamparo de lo que era el Estado. Tu mamá falleció durante la pandemia, en el 2020, no como consecuencia de la pandemia, pero sí en ese momento. Y lo que queda ahora es la lucha por seguir visibilizando esa historia. Te ha tocado tener presente en la memoria y en la reconstrucción de que afortunadamente también la justicia en el mega juicio de La Perla ha permitido saber la verdad sobre lo que ocurrió con tu papá. Pero también ese sostenimiento de la memoria es por Susana, ¿no? Sí, exactamente. Yo tuve, el privilegio, porque ser testigo en la mega causa de La Perla a mí me ayudó muchísimo, porque yo no podía hablar. Yo tenía mucha angustia, hay veces que la sigo teniendo cuando recuerdo muchos pasajes de la historia que yo vivo con mi mamá y también en la búsqueda de lo que fue la justicia con mi papá. Yo me sentí privilegiada por estar testimoniando en un tribunal de la democracia. Entonces levanté la única foto que teníamos los tres, porque yo tengo una sola foto con mi papá, que era bebé en brazos, y le pedí justicia por Peco Duarte y también por mi mamá Susana Miranda, por esa extensión del daño, por la salud que le llevaron, por no haber podido disfrutar con mi mamá en mi infancia. Y bueno, si bien la causa era sobre la desaparición de mi papá y no sobre las secuelas de mi mamá, el fiscal Facundo Trota, junto al abogado querellante que era Claudio Oroz, pidieron copia de este registro, de esas historias clínicas, porque ellos consideraban que se trata de una extensión del daño. Clarisa, queremos agradecerte muchísimo que nos ayudes a visibilizar esta historia de Susana, de Peco, la tuya, la personal, la de tu familia, porque en la historia de ustedes seguramente se deben encontrar muchas otras de sobrevivientes, incluso aquellos que estuvieron en celdas, luego sobrevivieron. Recién charlábamos sobre el caso de Matilde Glinel Verne también, ¿no? Que le tocó la situación de estar embarazada y de enfrentar las torturas y demás allí en los centros clandestinos, y de cuántas otras vidas e historias en Río Cuarto y en todo el país que estuvieron relacionadas con la dictadura. Los que fueron llevados a los campos de concentración, los que sobrevivieron y los que aguardaban, ¿no? Que pudieran ser liberados, conocer la verdad. Cuántas madres y abuelas de Plaza de Mayo que nos han dejado un legado tan fuerte en ese sentido. Una lucha por memoria, verdad y justicia que no cedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, y por traer acá la memoria a Susana Miranda, a Peco Duarte y a todos los que no están, a todos los nietos que nos faltan recuperar todavía, y que hay muchas madres y muchos hermanos, muchas hermanas que todavía guardan una campera, guardan algo de un ser querido. O sea que hasta esto nos ha hecho la dictadura. Así que me parece muy importante lo que estás haciendo y tu compromiso. Muchísimas gracias. Bueno, pensaba cuando decías esto, cuando uno ingresa a la casa de Antonia Cisneros, está la campera de su hijo. Allí, exacto, ¿no? En el pasillo de ingreso, esa campera azul inflable que pertenecía al hijo de Antonia. Bueno, las referencias que nos plantea Clarisa y que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Una mujer que temía por ella misma, por su hija, que no sabía dónde estaba su pareja, que debió enfrentar una situación psiquiátrica de mucho dolor, que no pudo ver a su hija crecer, que no fue visibilizada. Cuánto dolor y cuánto daño detrás del terrorismo de Estado, que comienza a visibilizarse también en otras historias, no solamente las que forman parte de los legajos y los expedientes de los juicios, sino las que necesitan también ser observadas, como en el caso de Susana.